es importante que el proyectista aprenda a determinar cuál va a ser el lugar para poder desarrollar el, vamos a suponer así, el proyecto. Entonces, como cada uno de ustedes, ahorita en este momento, en el módulo 1, se le pidió que ya hiciera una propuesta del lugar más adecuado, ¿no es cierto?, para proponer el lugar de negocio. Entonces se tomará ese lugar, o el grupo decidirá, los proyectistas decidirán si ese cambio se establece, ¿no? Pues entonces acá aparece una parte muy importante, ¿no? Y siempre va la discusión. El proyectista tiene que definir si va a estar más cerca del cliente o va a estar más cerca de sus proveedores. Esa es una situación que ustedes tienen que establecer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Estar más cerca de mis clientes o estar más cerca de mis proveedores? Incluso se puede tomar de repente un lugar que sea, vamos a decir, parcial entre la cercanía a los clientes y la cercanía a los proveedores. Y eso no hay ninguna duda de que está establecido teóricamente. Pues bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros en la parte de localización, lo que vamos a hacer es primero empezar con una microlocalización y después vamos a ir a una macrolocalización. Vamos a empezar a desarrollar una macrolocalización del proyecto, ¿no? Desde su ubicación dentro del territorio peruano, ¿no?, hasta justamente la ubicación dentro de las urbanizaciones. Empezamos con esto, la primera parte que dice ahí localización. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? Si usted ya definió en qué calle se va a desarrollar, puede ser calle, avenida, jirón, pasaje, no sé. Si usted ya definió dónde usted va a desarrollar el proyecto, y debe recordar que tienes que tomar en consideración tanto la cercanía a tus clientes como a tus proveedores. Y siempre les doy un consejo a casi la mayor parte de mis alumnos, ¿no? La primera y principal es que no siempre estar apartado de la competencia es un buen lugar. Hace mucho tiempo, cuando desarrollamos un proyecto, y creo que esta era una farmacia en San Juan del Lurigancho, me decía: profe, el lugar donde yo me encuentro es especial porque no existe ninguna botica, ninguna farmacia donde yo pueda instalar el negocio. Entonces, la primera condición que yo le dije a esta señorita fue: bueno, y usted que ha decidido justamente que va a proponer como lugar esa urbe o esa, vamos a decir, ese distrito donde usted está proponiendo, tiene que analizar aspectos muy importantes, como por ejemplo la idiosincrasia de la gente. Quizás de repente las personas no tienen la capacidad económica para poder pagarse un medicamento, y por tanto quizás de repente no haya la necesidad de poder instalarlo ahí. Otro punto es que quizás de repente, a pesar de que tú lo instales la botica o la farmacia que tú quieras desarrollar, ¿no?, quizás de repente tengas clientes de una de las 500 quizás, ¿no? Entonces la gente de repente ni se acerca justamente a tu local ni para comprarte ni a una aspirina. Vamos por otro punto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo elijo de repente un lugar que es concéntrico, que es un lugar que justamente genera un tipo de atracción? ¿Cómo se llaman las fuerzas que generan atracción hacia un negocio? ¿Cómo le llamamos? Centrípetas, ¿no? Las fuerzas centrípetas. Tal y como cual, un centro comercial. O de repente, yo quiero poner una farmacia, una botica al frente de un hospital o una clínica, pero ya uno se da cuenta que en esos hospitales, al frente de esos hospitales, esas clínicas o los alrededores, ya existe un aglomerado o una aglomeración ¿de qué cosa? De farmacias y boticas. Entonces uno se debe poner a pensar: ¿podría esta ser una buena ubicación? ¿Podría ser esta de repente una mala ubicación? Mucha competencia quizás. Pero hay cosas que sí tienes que tomar en consideración. Por ejemplo, en el mall, por cualquier situación, la persona va a ir al mall de repente a comprar cualquier producto. Si tiene la necesidad de comprar un medicamento, definitivamente va a ir a tu negocio. En el otro caso, que es mucho más interesante, póngase que estuviera buscando un medicamento en especial. No lo encuentre en la botica 1, no lo encuentre en la botica 2, de repente lo encuentre en la botica 3. Entonces, el cliente de una u otra manera, porque sabe que va a conseguir el medicamento, de todas maneras va a ir por la mayor probabilidad de poder satisfacer esa necesidad. Entonces, ustedes tienen que estar conscientes
y es el jefe de proyecto que tiene que estar consciente, ¿no?, de cuál es la mejor ubicación que se podría dar al proyecto. ¿Me han comprendido todos en este momento? ¿Sí? Muy bien, entonces, usted lo que va a hacer es determinar, ¿no?, la ubicación del proyecto, y ahora, como habla o establece justamente en este modelo, ¿sí?, usted tiene que determinar cuáles son las calles aledañas, ¿no?, cuáles son las calles aledañas al proyecto. Si usted ya determinó que la ubicación de su proyecto va a ser en la calle X, y de repente por acá, cerca de sus calles, están el jirón Z, o de repente el pasaje W, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es, sobre la ubicación del proyecto, voy a establecer todas aquellas calles aledañas, cercanas a la ubicación del proyecto. Y es lo que usted va a establecer aquí, ¿sí?, tal y cual está el modelo. ¿Hasta aquí me ha comprendido esta pequeña parte? Muy bien. Otro punto importante es definir, pues, si la ubicación tiene de alguna manera, vamos a decir, centros que podrían generar atracción. Sí, estuvimos hablando hace un momento del centro comercial, estuvimos hablando de una clínica, ¿no es cierto? Lo que hacemos ahorita en este momento es delimitar sobre el proyecto, sobre la ubicación del proyecto. Voy a poner acá. Sobre la ubicación del proyecto. En la medianoche. Así lo pongo. Sobre la ubicación del proyecto, ¿cuáles son los límites que existen, ¿no? Entonces, ahora me parece importante de repente de establecer por el norte, por el sur, por el este o por el oeste, ¿sí?, ¿dónde se encuentra dónde se encuentran las principales ubicaciones? Por ejemplo, por el norte, pues, usted puede tener una avenida principal, ¿no? Una avenida principal. Puedes también tener un centro comercial, ¿no? Puedes tener de repente una vía de circulación importante, ¿no? Pueden ser también museos. Habíamos dicho centros comerciales, museos, pueden ser plazas, paseos de repente, etc. Entonces, lo que hacemos ahora en este momento sobre la ubicación del proyecto es determinar cuáles son los límites, cómo puedo yo ayudar a determinar mejor la ubicación del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que busco? Busco avenidas principales o pistas principales, o centros comerciales, o como habíamos dicho, de repente pueden ser también plazas, ¿no? Plazas, ¿no? Vías de circulación o avenidas que tengan mucho rodamiento, ¿no? Museos, paseos, todo aquello que le pueda hacer. Generalmente, y se le pide más que nada a los proyectistas, que siempre utilicen las vías más importantes como parte de los límites, ¿no? Pero si usted llegara a una situación en que al norte no tiene ninguna avenida principal, entonces usted puede utilizar de repente grandes, vamos a decir, construcciones que podrían determinar o identificar mejor la ubicación del proyecto. Sí, Herrera, dime. La pregunta hay que tener en consideración alguna distancia lógica o simplemente... Lo que nosotros hacemos es en este momento determinar cómo podemos ubicar mejor el proyecto. Cuando por ejemplo te preguntan, vamos a llevarte una pizza, está en la calle Cicerón, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿cómo podemos llegar más rápido? Oye, al frente tenemos el centro comercial X, tengo la urbanización tanto, de repente la plaza tal, ¿no es cierto? Para darle una mejor referencia a la persona para que pueda ubicar el proyecto. No necesariamente exista una distancia, pero de repente que sea un punto muy conocido, de eso que estamos hablando, ¿no? Generalmente los proyectistas utilizamos, ¿qué cosa? Vías principales para poder determinar mejor el proyecto. Pero si no existen las vías,
¿no es cierto? Entonces utilizamos ya otro tipo de infraestructuras o construcciones que podrían ayudar a la ubicación del proyecto. ¿Sí? ¿Me han comprendido? ¿Sí? Entonces, en la parte de los límites, así como usted se está dando cuenta en el modelo, se establecen acá, bueno, en mi caso, por ejemplo, he tenido la suerte de que justamente están las avenidas principales y yo establecí las avenidas principales como punto de referencia para una mejor ubicación del proyecto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hasta aquí me han comprendido todos también? Bacán. Empezamos con los planos. Entonces, este título ya, si el primero fue la ubicación, es el título 2.1, ¿sí? 2.1, ¿sí? Empezamos con los planos, que sería el 2.2, le vamos a denominar planos de la macro micro localización del proyecto. ¿Sí? Planos de la macro y la micro localización del proyecto. Tenemos que presentar 5 diferentes planos. El primer plano que tenemos que presentar debe ser del país, del Perú, y la ubicación donde se encuentra, el departamento donde se encuentra ubicado el proyecto. Casi la mayor parte de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer plano. El segundo plano muestra el departamento de Lima y todas sus provincias, ¿no es cierto? Pero yo necesito ubicar ¿qué cosa? La provincia donde se encuentra el proyecto. Para todos ustedes es la provincia de Lima. ¿Estamos bien? El tercer plano que tú tienes que desarrollar es el plano justamente de Lima. En este caso sería la ciudad, ¿no es cierto? El plano de la provincia de Lima. Y vas a determinar los diferentes distritos. En este caso, el distrito donde se encuentre tu proyecto, que es el que se tiene que hacer mayor referencia. ¿Estamos bien? El cuarto plano es el plano del distrito. Ahora, acá tenemos un problema, porque no siempre todos los distritos están divididos por urbanizaciones. Entonces podría estar dividido de repente de otra manera, pero hay que tomarlo en consideración. ¿Sí? Entonces ponemos el plano del distrito y bueno, voy a poner acá como referencia, acá tienen que establecerse las urbanizaciones. Si existiera otra forma de división del distrito, no hay problema, se menciona. ¿Estamos bien? Pero identifique justamente la urbanización donde se encuentre ¿qué cosa? Su proyecto. Y finalmente, que es el plano de la urbanización, donde justamente usted establece la ubicación de la calle, el jirón, la avenida del proyecto. ¿Sí? Entonces son 5 diferentes planos. Ahora, una de las cosas muy importantes que yo les recomiendo es no trabajar con planos de colores. No se debe trabajar con planos de colores. ¿Sí? En el mejor de los casos trabajen con planos, así como ustedes se dan cuenta, con fondo blanco. ¿Sí? Con fondo blanco. ¿Sí? Identificando el lugar. Entonces, prefiero que utilicen planos con fondo blanco y de repente con bordes negros y traten de identificar pues cada uno de estos lugares, ¿no? Desde el distrito, perdón, desde el departamento, ¿no? La provincia, la ciudad o el distrito, la urbanización y justamente la localidad, ¿no? ¿Qué planos no debes usar? El modelo que yo te estoy mostrando ahorita en este momento, a las limitaciones de la época, pues definitivamente no teníamos todo, se trataba de utilizar la mayor cantidad de planos en fondo de blanco y negro, ¿no? Sin embargo, usted va a notar justamente algunos planos que son de relieve, ¿no? O sencillamente de las ubicaciones urbanísticas. Generalmente para ustedes no es funcional utilizar este tipo de planos. No los recomiendo, ni este de acá que está apareciendo, quizás de repente un poco más este.
Pero te explico, porque una de las cosas que tú tienes que entender es por qué el profesor utilizó el plano que nos está diciendo que no debemos usar dentro de su proyecto. Como te puedes dar cuenta, una de las cosas que no puedo yo hacer notar es qué tan importante era justamente el mejoramiento de la vía, ¿no es cierto? ¿Tienes sueño, Torres? No, una lavadita de cara, no hay ningún problema. El problema es que para poder determinar la validez de la vía, que se supone que se tenía que mejorar, tenía que demostrar que la vía se encontraba junto a un auxiliar, o sea, era un auxiliar de la vía principal. Y además de ello, la importancia, porque en ese momento existían dos terminales, uno era el terminal de Cajamarca en Fiori y el terminal del norte, ¿cómo se llama? En Fiori. Aparte hay un terminal más que ya es el que ha desaparecido. Al final, en la historia que nosotros conocemos, ninguno de estos ya existe, prácticamente están trabajando en la calle, pero lo que era más importante era la cantidad de personas que dependían justamente de esta. Entonces tenía que demostrar justamente por qué era importante o por qué se hacía importante esta vía. Pero en el caso de ustedes no es necesario. Lo único que se necesita o se requiere es tratar de determinar desde una ubicación grande, por eso se dice macro, hasta una ubicación pequeña, ¿no? La ubicación del proyecto, ¿no? Entonces, por ende, yo les recomiendo al final después utilizar, ¿no?, algún tipo de mapa como esto, como ya tenemos en Google ya determinado, ¿no?, mapa de calles, ¿no?, que están justamente en blanco y negro, creo que es el caso. ¿Sí? ¿Hasta ahí me han comprendido? ¿Sí? Muy bien. Una de las recomendaciones que les hago es que los planos no los hagan muy chiquitos, Los planos deben ser grandes para mostrar de repente la dimensión y poder tener una mejor visualización de los proyectos. Dos, como ya es costumbre en la mayor parte de los proyectos de investigación que se desarrollan, o los perfiles de proyecto, los proyectos de factibilidad, no se puede cambiar mucho el sistema de la presentación. Entonces, a diferencia de otras imágenes que vas a proyectar justamente en tu trabajo, acá sí usted va a utilizar justamente el plano y va a poner justamente el plano del país, ¿no es cierto?, mostrando el departamento, ¿sí? Y sería importante pues que usted determine de dónde ha sacado dicha información. Eso no se propone justamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El plano de dónde se ha obtenido. En algunos casos, tales como por ejemplo la Municipalidad de Santiago de Surco, no cuenta con un plano de su urbanización, o sea, detallada. Entonces, en situaciones como estas sí se ha podido tener que trabajar o irse a la misma municipalidad para poder solicitar la información, ¿no? No se encuentra a veces esa información en los buscadores web, ¿sí? Muy bien, vamos a las siguientes partes. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosita que ustedes quieran? Pregúntenlo de una vez. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Háganla siempre, no se molesten en absoluto. Las siguientes partes vienen con los aspectos geográficos. Entonces ya vamos a trabajar sobre el lugar, ¿no? Ahora, los aspectos geográficos más generales que vamos a encontrar es para poder medir el impacto medioambiental que vamos a tener con el proyecto dentro del distrito. Entonces, muchas de estas informaciones se hacen muy relevantes. ¿Puedo borrar esta partecita de la...? ¿Sí? Bien. Nos vamos a referir principalmente a la información que vamos a encontrar del distrito, ¿no? Aunque yo les puedo enseñar a determinar algo, pero ya no es el caso justamente en este momento. Vamos a la parte 3, que son los aspectos geográficos, ¿no?, que son referidos justamente al distrito donde yo voy a empezar a desarrollar mi proyecto. Los proyectistas tienen que buscar información sobre el área. Generalmente el área está medida en kilómetros cuadrados, o sea, se expresa justamente el área del distrito en kilómetros cuadrados, ¿sí? ¿Qué otra información son importantes? Acá está muy junta, pero en realidad debería aparecer no solamente el área, el tipo de clima,
tiene el distrito, el tipo de suelo o geología también se le puede poner, ¿no? ¿Por qué es importante el clima? Para poder saber el tipo de infraestructura que se tiene que proponer justamente sobre su proyecto. ¿Por qué es importante el tipo de suelo, la geología? Para saber qué tan difícil va a ser definitivamente las bases o de repente las excavaciones que se van a realizar, o si el terreno puede aguantar edificaciones más allá de 2 o 3 pisos, ¿no es cierto? Entonces, clima, geología, flora y fauna, ¿no? Es importante determinar el impacto a través de este módulo, ¿no? ¿Cuál es el tipo de flora que podríamos afectar por las construcciones que realizamos y la fauna? Aunque la fauna hoy en día prácticamente ha desaparecido producto de las grandes edificaciones que tenemos, que a lo mucho serán perros, gatos y ranos. Pero no, en algunos casos sí existe esa situación. Bien, hasta aquí, con respecto a la información, yo lo que les aclaro a todos los proyectistas que utilicen sus viñetas, ahí está el 2.2, este es el 2.3, entonces, como aspectos geográficos, y utilizar viñetas numeradas siempre para poder diferenciar mejor la información. 2.32, 2.33, 2.34, 2.35. Muy bien, ¿sí? Esto es con respecto a la localización. Ahora vamos a pasar a aspectos muy importantes como vendrían a ser los demográficos, los sociales y los económicos. ¿Sí? Y vamos con el primero, la evolución de la población. Uno de los aspectos más importantes que tiene que revisar el proyectista es cómo ha ido evolucionando el crecimiento poblacional y cuál es la tasa de crecimiento poblacional en el distrito. Ahora, hasta este momento todavía, siendo el año 2018 y el censo que se realizaba justamente el año pasado, la información todavía no va a aparecer hasta máximo noviembre o diciembre de este año. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar páginas donde ya se ha podido trabajar esta información. Vamos a poner INI. Ahorita les voy a decir, esto solamente para buscarlo ahorita. Acá está, ¿sí? Voy a seleccionarla, no te preocupes por la dirección, yo ahorita la voy a colgar tranquilamente en toda la virtual para que esta información esté a tu necesidad, ¿sí? URL. Población, Instituto Nacional de Estadística hasta el año 2015. ¿Está? Y tu apariencia que aparezca en una ventana. Listo. Vamos a volver a nuestra página. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar ahorita para desarrollar una proyección de la población. El proyectista tiene que tener o presentar dentro de sus trabajos de investigación información actualizada, pero lo que tú sabes hasta este momento son las limitaciones de la información. Entonces no tenemos hasta el año 2015, ¿sí? Quiere decir entonces que la información no me va a servir. No sería bueno presentar información que no te va a servir. En este momento entonces vamos a aplicar ¿qué cosa? Técnicas estadísticas para hacer las proyecciones de la población, ¿sí? Ahorita en este momento voy a seleccionar esta información. Vamos a irnos con cualquiera de sus distritos. A ver chicos, ustedes, tengan ganadores. ¿Qué distritos tienen ustedes? Sanis. Entonces acá voy a poner Lima, grábelo, Lima, distrito San Isidro. Voy a abrir mi página de Excel. No me cansé la mano. Listo. Mira, cómo es seleccionado. ¿Visto cómo le he seleccionado? Lo he copiado, ¿no? Le voy a dar acá pegar, pegado especial, texto Unicode. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ya apareció, ha tenido unos problemas esto. Lo voy a arreglar. Listo. Se puede trabajar. Ahorita en este momento podemos trabajar. ¿Cómo te puedes dar cuenta que la información que tienes se puede trabajar?
solamente tómate una parte de la información y haz una correlación. Entonces se puede chambear con la información. Generalmente cuando tú pegas la información o exportas la información, no se puede porque la información está como imagen, ¿no? O otro tipo de formato. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar hasta cuánto, hasta el 2018, así nomás es importante para nosotros. ¿Sí? Entonces acá usted puede utilizar varias técnicas. Una de las más sencillas que podemos utilizar acá justamente es la del pronóstico. ¿Sí? Y también tendencia, también dependiendo. ¿Sí? Acá lo que tenemos, y ya nos estamos dando cuenta, el distrito, voy a aumentarlo un poquito, el distrito de San Isidro está teniendo un decrecimiento poblacional. Eso significa que las personas eligen menos el distrito para ¿qué cosa? Para vivir. Entonces se está dedicando de repente a otro tipo de actividades comerciales, así que no hay que desanimarnos. Pero nosotros tenemos que ver cuál es la evolución de la población. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar acá nuestra técnica del pronóstico. ¿Sí? Aquí está, lo voy a poner acá al costado. Lo que vamos a hacer es una simple regresión lineal. Acá usted tiene la base de información, que es la base I. Acá tiene la base de datos X. Y lo que nosotros vamos a determinar es cuánta es la población justamente en el distrito, que es la variable I, ¿no es cierto? Una regresión lineal significa que la variable que usted determina como dependiente está en función de otra variable dependiente, ¿sí? Pero para esto nosotros manejamos una base de datos en ambos lados, ¿no? Tanto en X, tanto en Y, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de correlacionarlos y generar una proyección, ¿sí? Muy bien, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo. Tomo acá para cuál es el año al que yo quiero hacer la proyección, tomo para el año 2016, el conocido de I sería toda la población que está desde el 2000, ¿no? Hasta el año 2015, ¿sí? Pero para que no me genere error, acá lo que voy a hacer, ¿qué cosa? Voy a cerrar la base de datos, es decir, solamente toma en consideración esta información, ¿sí? Le presiono F4. Y en el caso de X voy a tomar todos los años que están en referencia, del año 2000 hacia el año 2000. Como usted ya se puede dar cuenta, en la parte inferior ya generó una proyección. ¿Estamos de acuerdo? Ya está estableciendo más o menos cuánto sería la población. Pero vamos a tener que redondearlo porque no nos sirve de esa manera. Entonces vamos a acercarnos a la ecuación. Vamos a poner acá redondear. Ahí lo ven. Le voy a poner redondear a más. ¿Sí? Voy a ponerle una coma. En otros casos en sus computadoras de Excel puede ser no coma, sino de repente es punto y coma, ¿no? Y ya está determinando cuánto sería la población hasta el 2018. Voy a copiar el formato y ahí está. Ya tengo entonces una proyección. Establecemos que dada la información hasta el 2015, el día de hoy, en este año, la población en San Isidro debería ser 52.296 personas. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es solamente una parte de esta información. Otro de los puntos importantes a conocer o que el proyectista tiene que proveer dentro de su trabajo es también la tasa de crecimiento. Entonces lo que vamos a hacer es una operación muy sencilla. Voy a tomar la información del año 2000 al 2001, voy a tomar una sencilla división. ¿Está bien? ¿Estás viendo? Estoy dividiendo la cantidad de población que tenía el 2001 entre la cantidad de población del 2000 para poder establecer cuánto es lo que es la tasa de crecimiento. ¿Sí? A esto le voy a agregar el símbolo de -1. Con esto voy a poder determinar cuánto es la tasa de crecimiento. Como usted te puede dar cuenta, ya por entendimiento, nada más sacar los números, tiene que salir una tasa de crecimiento poblacional, ¿no? O una tasa de crecimiento, mejor técnicamente hablando, negativa. ¿Sí? ¿Cuánto es esa tasa de crecimiento negativa? Sencillamente tomas el valor, lo multiplicas por 100, te da cuánto es 0.66. Menos 0.66% es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos a hacer la sencilla corrida de aquí hasta abajo porque necesito tener todas las tasas de crecimiento y después sacar una media. Hasta aquí. Ahí están todas las tasas de crecimiento poblacional.
año tras año. Entonces yo voy a sacar, ¿qué cosa? ¿Cuánto es la tasa de crecimiento promedio en el distrito? Entonces lo que voy a hacer, acá al costadito, voy a poner una función estadística que es el promedio y voy a seleccionar todos estos valores. Ahí está. Como te había explicado, solamente con la sencilla multiplicación por 100 obtienes cuánto es el valor. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento poblacional? Menos 1.17 o 18%. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esta información es muy importante y hay que proponerla dentro del trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuidado con su celular. Voy a copiar esta información, la voy a acercar en la parte de abajo y le voy a dar pegar, le voy a dar un pegado especial y le voy a pedir, por favor, transponlo. ¿Sí? Y ahí está. Toda esta información la voy a copiar, por si acaso si nadie esté enseñado. Disculpe, de repente para algunos de ustedes puede ser aburrido, para otros nunca les han enseñado, hay que enseñarles. Se pega la información, fíjate, se me fue de la página, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono la información, le doy clic derecho con el botón y le digo ajustamelo al tamaño de la ventana. Como usted se dará cuenta, es un poquito pequeño, un poquito demasiado extenso, disminuyo solamente. Ahorita lo más importante solamente serían 10 años, ¿no es cierto? 10 años solamente para, porque ya no necesito pues también saber desde el 2000, ¿no? La información. Entonces lo que puedo hacer también de repente es solamente los 10 últimos años de crecimiento poblacional, del 2008 hasta el 2018 proponiendo, ¿ya? Con eso es suficiente, ya cumplí. Vuelvo a hacer la misma información, la misma... Ahí está. Este cuadro es importante porque establece qué cosa, la evolución de la población desde el 2008 hasta el 2018 con una tasa de crecimiento de ¿cuánto? Del menos 1.16. ¿Cuánto era? 1.18 negativo. Menos 1.18. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vuelves a tu trabajo, a ver qué te está solicitando. Dice, evolución de la población. Entonces acá, evolución de la población. Vas a poner del 2008 al 2018. Ya lo tienes, ¿no es cierto? Y vas a poner la evolución de la población. Yo lo que te recomiendo en esta parte de tu trabajo como proyectista, establecer la más importante, ¿no? O sea, ¿cuál es la más importante? Pues como el profesor propuso los últimos años, ya los últimos años nomás quedan. En el año 2008 la población del distrito era de 59.735. La población del distrito era 59.735. En el año 2018 la proyección de la población se acercará a los 52.296 habitantes con una tasa de crecimiento poblacional negativa de 1.18%. ¿Sí? Entonces se presentará solamente la tabla para que establezcas que la validez de la información que estás proponiendo está de acuerdo a tu pronóstico. ¿Se ha comprendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces así va a manifestar su trabajo. Acá ustedes ven que le pongo dos tasas de crecimiento. No hagan lo mismo, solamente ponen una simple tasa de crecimiento. Una sola nomás la que se establecido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. La parte de la concentración de la población también es una fuente importante que se tiene que poner en todo proyecto de investigación como este. Queremos saber cuántas personas viven en 1 metro cuadrado, pero más importante, cuántas personas viven en 1 kilómetro cuadrado, que es lo más exacto. ¿Sí? La mayor parte de esta información se encuentra en Google, así que búsquela nada más. ¿Cuánto es la concentración de la población o la tasa de densidad poblacional? También la pueden publicar así. Densidad poblacional, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos habitantes están viviendo dentro de un
kilómetros cuadrados. ¿Estamos bien? ¿Sí? Profesor, Sí. perdón, el momento que se busca eso es general o lo da por distritos. Sí, se lo da por lo da por distritos. Sí, distritos. lo da por distritos. Esta información se consigue en Google rápidamente. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, fíjense, ¿alguna pregunta con respecto a esta proyección? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo se logró? Sí, Romero. El pronóstico. ¿Pronóstico? Sí. Sí. ¿Qué pasa con el pronóstico? Bueno, tú ya has llevado conmigo este presupuesto, ya, Romero. No sé si ¿Sabes me hacer eso? ¿Ah? también. ¿Se te ha olvidado? No le agarró yo, El ¿verdad? pronóstico. Qué vergüenza, pero no importa. El pronóstico usted también lleva. No te preocupes, no te preocupes. Repetimos. Mi vergüenza, no la vergüenza tuya. Uy, uy, uy. Vamos a repetir. Bótala de salón. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, acá al costadito nada más, ¿ya? Shift igual. Ustedes pueden hacer dos técnicas en realidad. Pueden utilizar pronóstico, pueden utilizar tendencia. Voy a mostrarles la otra técnica para que sea casi lo mismo. Voy a repetir esto y después la otra. ¿Ya? Pronóstico. Abro el cuadro de diálogo. ¿Sí? Entonces decía, como es una variable y x, ¿no es cierto? Se supone que la base de datos de todos estos años es ¿qué cosa? La x, ¿no es cierto? Y esta es la y, la que voy a pronosticar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer acá en este momento cuando me dicen el conocido de x o el x para el cual yo quiero pronosticar, selecciono primero ¿qué cosa? El año. El año. Le vas al año. Tomas el año. El año. El año que vas a pronosticar. Recuerda que solamente llegamos hasta el 2015. Entonces yo he aumentado 2016, 17 y 18. Entonces el siguiente año sería el 2016. El conocido de ahí, toda la población que ha vivido desde el año 2000 hasta el año 2015. Entonces me voy a la parte inferior y selecciono todos ellos. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Y finalmente para terminar no te olvides de poner el F4 para cerrar la información. Y en el caso, del caso del conocido de X serían todos los años que están en relación a la población, ¿no es cierto? Para que pueda hacer el pronóstico. Entonces selecciono el conocido de X. Ahí está. Eso es todo. Le das a aceptar. Esa es una técnica. Te voy a enseñar otra. Hay otra técnica que podemos utilizar que se puede para ciertas cosas, por ejemplo en la demanda, aquí puede haber muy poca información. A ver, esta técnica, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Esta técnica se llama tendencia. Tendencia. A veces la información que obtenemos es muy pequeña y nosotros nos damos cuenta de repente que al haber muy poca información no podemos trabajar con la regresión lineal, así que es mejor sacar la tasa de crecimiento, ¿no? Sacar las tasas de crecimiento de cierta cantidad de información que es pequeña, y con esa tasa de crecimiento de la población lo que yo voy a hacer es sacar una tasa de crecimiento promedio. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Multiplicarlo sobre cada una de las poblaciones. Porque si uno toma en consideración el análisis de regresión, lo que hace el análisis de regresión es repetir la información. Cuando tú tienes una información tan amplia como esta, ¿sí? Ya tenemos más de un decenio, ¿no es cierto? Un quinquenio que tenemos, ¿no es cierto? 15 años tienes de información. Entonces, con esta vasta información ya no hay ningún problema. Pero cuando son pequeñas bases de datos, entonces ahí está tu problema, porque no puedes utilizar regresión, te va a salir negativo. O de repente te sale error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a tomar igual el conocido de I. Acá lo que estoy diciendo es la misma información. ¿Cuál es el conocido de I? Toda la población del distrito. Tómala, toda la población del distrito. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El conocido de X.
el conocido de X sería todos los años del distrito. No te olvides de presionar siempre F4. ¿Sí? La matriz X nueva, la nueva matriz X, es decir, este nuevo año, para el cual tú vas a pronosticar, ¿cuál sería? El año 2016. Pero acá viene el truco. Si tú le dices a la máquina, oye, no hay constante, la máquina asume que usted está pidiendo que se le desarrolle una regresión lineal. Fíjate en el resultado es el mismo que acabamos de proponer. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces lo que vas a decirle, no quiero que sea, no existe constante, ¿sí? Así que toma todas las tasas de crecimiento o ya hazle una nueva proyección. Entonces le tienes que poner acá justamente el valor de C. Es otra forma de desarrollar proyección. Pero nótese que lejos de estar cayendo, ¿sí? Acá nosotros vemos que era 53.745. ¿Qué es lo que está haciendo? Ha tomado las tasas de crecimiento, ¿sí? De todas ellas, ha sacado una media y esa media la está multiplicando para obtener el siguiente resultado, ¿sí? Y ha generado una nueva información. Según esta tendencia, no va a decrecer, está incrementándose. Y es contraproducente porque mi profe, pero las tasas de crecimiento son negativas. Sí, pero genera una expectativa de que va a haber un crecimiento posterior a todo eso. Ya no son 53.000, sino son 60.000. Está recuperándose, ¿ves? ¿Te das cuenta? Está recuperando la población. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto. Esta tendencia solamente debe usarse en el caso de que tengas muy poca información. Pero también es una proyección muy válida. Usted puede generar la proyección válida para todos estos años. Voy a ponerlo por acá. Usted se da cuenta, la tasa de crecimiento es muy pequeña, ¿no? Es diminuta. ¿Ya? Ahí tiene las dos técnicas. ¡Listo! Entonces, concentración de la población, usted lo que va a buscar es la cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? Vamos a la composición de la población. Acá, todo proyectista tiene un problema, un gran problema. Pues la información sobre la composición de la población te pide justamente que hagas una referencia entre la cantidad de hombres, de mujeres, niños, ancianos que puedan existir. Y como te vas a dar cuenta, cuando estés haciendo la búsqueda, otra vez vas a tener el problema de que no hay esa información. Entonces, o la información es antigua, o la información llegó hasta cierto nivel. Pero el proyectista siempre tiene que proponer información nueva. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un favor, cuando ustedes se retiren del salón, yo creo que es importantísimo, para que no me las agarre como ustedes, de pedir por favor, disculpen, doctor, me voy a retirar del salón, permiso para ir al baño. Ustedes se van, me parece que están en su salón de ¿cómo se llama? Su casa, no es así. ¿No? Bueno, es algo que ustedes deben saber. Muy bien, entonces vamos a hacer justamente vamos a solucionar este problema, ¿no? Y vamos a proponer acá una información que vota el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que habla justamente sobre el compendio, ¿no? Tenemos un compendio que manejamos justamente el año 2016, creo que ya en este momento. Ahora vamos a ver el compendio y nada más, a ver si generamos uno nuevo. Compendio estadístico 2016. Ahí está, compendio estadístico, síntesis estadística 2016. Igual no te preocupes, este recurso, la página, te lo voy a dejar en el aula virtual para que puedas sacarla, no te hagas problema.
Ya, vamos. Tenemos la síntesis estadística ya justamente acá en nuestras manos. Y lo que se te está pidiendo en este momento, ¿cuál es la composición de la población? ¿Cuántos hombres, mujeres, niños hay? ¿No es cierto? Nosotros utilizamos lo que se llama la pirámide poblacional. ¿Puedo borrar esta parte de acá? ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es utilizar lo que se llama una pirámide poblacional. Y es que el Instituto Nacional de Estadística e Informática genera una información de cuánto el promedio, cuánto es el porcentaje promedio que podría existir de cada rango de persona que existe en nuestro país. Acá no tenemos que viajar muy lejos. Usted lo puede encontrar justamente acá. Y acá viene la chamba. Como tú te podrás dar cuenta, no solamente nos da la información de cuál es el porcentaje de la población de todo el Perú que se encuentra en este rango de edad, ¿cierto? De 0 a 4 años, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, te lo está dando también cuál es la cantidad de hombres y de mujeres que existen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para poder hallar esta información, para que tú puedas hallar esta información, primero has tenido que hacer el paso anterior, o sea, has tenido que determinar cuánta es la población en la actualidad, para que sepas cuántos son hombres, mujeres, niños que hay en el país. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, vamos a sacarlo con 3 de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, de 0 a 4 años en el caso de los hombres, ¿no es cierto? Es una tasa de crecimiento de 4.6%, 0.046. De 5 a 9 años tenemos la población que es una tasa de 0.047. Y finalmente, de 10 hasta 14 tenemos una tasa de 0.047 también. ¿Sí? Muy bien. Solamente para el caso de los hombres voy a tomar esta población. Acá tengo ya justamente la información. Voy a poner acá hombres. ¿Sí? 0-4 años, 5-9 años y finalmente 10-14 años. ¿Sí? Voy a ponerlo acá y empiezo a pasar la información. 0.046, 0.047, igualmente para el. Listo. Entonces voy a tratar de hallar la cantidad de hombres, puedo hallar la cantidad de hombres que hay, de niños que hay hasta cierta edad, de mujeres hasta cierta edad, de ancianos que hay hasta cierta edad en ambos géneros, en este pequeño trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra tasa poblacional. Dice que es 52.296. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Tomo los 52.296, lo aseguro con F4 y lo multiplico por cada una de las tasas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya me está estableciendo la cantidad de población que existe. Hay que darle su redondeo por si acaso. Listo. Ya tenemos la información justamente. Hasta este momento la población solamente en estos rangos de edad, solamente entre los niños de 0 hasta 14 años de edad, son 7.322, ¿dónde? En el distrito de San Isidro. El proyectista tiene que generar entonces la composición de la población, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y si usted ya quiere, pues lucirse un poquito más también, porque lo va a hacer de todas maneras, la cantidad de hombres, mujeres, ancianos, niños, todo lo que va a sacar la información. ¿Sí? Entonces, en esta parte justamente donde dice composición de la población, ya te enseñé, ¿no? ¿Qué vas a proponer? La población estimada para el distrito de tal, son tantos en la actualidad, ¿no es cierto? Falta proponer la población estimada de hombres y de mujeres, ¿cuánto es? Se acaba. ¿Sí? ¿Ya? Eso se habla de la composición de la población entre hombres y mujeres. ¿Sí? Finalmente también te pide la parte de las proyecciones globales de crecimiento. ¿Sí? Es el mismo ejercicio, solamente que en vez de que estés proyectándolo hasta el 2008, porque es una necesidad de todo proyecto de inversión que se desarrolle desde el 2000
en este momento 2018, 10 años sería hasta el 2028. Entonces acá la proyección que vamos a realizar es del 2018 hasta el 2028. ¿Sí? Entonces regresamos a nuestro cuadro que teníamos acá justamente, ¿no? Listo. Jalas la información que tienes acá. Jalas la información que tienes acá. ¿Te das cuenta? Porque ya lo he realizado. No tienes nada más que hacer. Jala la información que tienes acá. Estimas. Pero esta vez solamente de la información que está pidiendo. ¿Sí? Entonces ya tienes ya la cantidad de población. Del año 2018, la población que es de 52.296, se espera que en el 2028 sean 45.051. La tasa de crecimiento que se proyecta para esos 10 años futuros es de 1.47%. ¿Me ha comprendido? ¿Sí? ¿Está difícil? Una vez que se saca todo esto, ya no hay nada. Yo se lo voy a dejar en la hoja de Excel para que ustedes lo voy a colgar para que ustedes lo tengan ya y lo chambeen. ¿Ya? Entonces tenemos las proyecciones globales justamente de crecimiento. Ya te expliqué todo esto. Toda esta información es vital. Toda esta información es vital. ¿Por qué? Estás midiendo el impacto no solamente en el distrito, su fauna, su flora, su geología, sus